la persecución comienza a arreciar. Las cosas comienzan a volverse difíciles. La violencia comienza a manifestarse. Es ahí cuando surgen mujeres como Jovita Baldovinos. Sí. ¿Sí? Esta Mulan de la cristiada. Qué interesante. Yo jamás se me hubiera ocurrido, ¿eh? Es que se me hizo completamente relación que se sacrificó no solo por sus padres, que ya estaban muertos, que supongo que fue una inspiración muy grande, sino que también por su pueblo y por la libertad de su pueblo. Fue un sacrificio como el que hizo Mulan. Tienes razón. El tema es que cuando ya se reglamentó la Constitución, que era totalmente antirreligiosa, sucede que algunas mujeres son las primeras que impulsan a sus hijos y a sus esposos a salir al campo a defender los derechos a través de las armas. Qué difícil, ¿no? Imagínate la decisión. Ya lo habíamos platicado. Convoca el pueblo a una asamblea y son las mujeres las que le dicen, órale viejo. Ahí vas. Ahí vas. ¿Por qué? Porque eran tan decididas que decían, si no vas tú, voy yo. Voy yo. Y el hombre tomaba la decisión de irse. No, sí, mejor hoy. Por naturaleza el hombre protege. Y el hombre se ocupa del cuidado y la protección de los suyos. Y esta disposición natural hizo también que la mujer asumiera las cargas de quedarse en casa con la responsabilidad de los hijos pequeños, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres habían visto partir a los campos de batalla a sus padres y a sus hermanos, a sus amigos, a sus novios. No nada más a la familia, sino a aquel con el que pretendían formar una familia. Fue entonces cuando pensaron que no podían dejarlos solos. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque ellas los habían impulsado. Y yo creo que les generó esa inquietud de ¿qué podemos hacer ahora? Sí, imagínate, piensa en ese escenario, porque sabían que los mandaban a una guerra perdida. O sea, no era un ejército el que se conformaba bien organizado, bien armado, con municiones, estratégico. Muchos de ellos ni siquiera habían nunca vivido en el campo. No habían montado un caballo, que era muy común en aquella época, pero los estudiantes de las ciudades no es que estuvieran en caballo a diario, ¿no? Que fueran grandes jinetes, ¿no? Eran fusiles contra palas, casi. Eran fusiles contra palos. ¿Sí? En la primera parte de la cristiandad así fue. Entonces, ante este escenario ya de confrontación violenta y armada, hubo una iniciativa que se da en Zapopan, en Guadalajara, ya en 1926, por parte de las mujeres que participaban en el grupo de las empleadas católicas, es decir, un sindicato de mujeres trabajadoras. Ellas se dan cuenta de que era necesario organizar a la mujer para hacer aquello que los hombres no podrían hacer porque serían delatados. Y esto eran labores de inteligencia, labores de información y comunicación entre los alzados y el traslado clandestino de armas. Porque pasaban por desapercibidas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estas mujeres podían andar por la calle sin que en la visión machista del revolucionario representaran una amenaza. Una amenaza. Las degradaban tanto que nunca pensaron que iban a hacer algo tan grande. Esa es la clave. Las mujeres católicas sabían que los revolucionarios y los liberales les habían despreciado históricamente y les despreciaban tanto, les veían como seres inferiores que no les representarían ninguna amenaza. Y ahí está la clave del éxito de lo que se conformó como las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Wow. Quizá uno podría preguntarse por qué escogieron este nombre. Bueno, es que en fechas recientes a aquel momento la Iglesia había reconocido a Juana de Arco, que fue una heroína francesa
que recibe visiones de Santa Margarita y del arcángel Miguel para ayudar al rey a defender la fe. No, su reino. El país. El país. Fue en la Revolución Francesa. No, fue mucho antes. Mucho antes. ¿Sí? En la Edad Media, el rey de Francia estaba siendo amenazado por otros reinos. Ok. Prácticamente el reino de Francia, que es la hija primogénita de la iglesia, estaba bajo amenaza. La moral de los vasallos del rey estaba por los suelos porque estaba perdido prácticamente. Y entonces una mujer campesina, Juana de Arco, comienza a recibir visiones e instrucciones para que salga a levantar la moral de los vasallos del rey y le da indicaciones precisas a través de revelaciones privadas y se convierte en la heroína que reconquista para Francia la victoria. Entonces, este personaje que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo pasado, la iglesia la había de alguna manera canonizado, no de alguna manera la había canonizado, se volvió en el modelo de estas mujeres que se deciden a organizarse de forma clandestina. ¿Por qué clandestina? Pues evidentemente estaban... No podían anunciar, llevo armas. Claro. Pero mira qué interesante cómo lo hacían. Las mujeres tenían la tarea, primero, de llevar información, es decir, de conectar, comunicar a los distintos líderes cristeros. Estamos hablando ya de las cuestiones militares, sí, ¿no? De la revuelta armada. Uh-huh. Luego, obtener información de sus contactos. O sea, las mujeres se convirtieron literalmente en espías que recababan información de sus relaciones sociales, porque muchas de ellas se vinculaban, se relacionaban con hombres poderosos, sus familias se relacionaban con hombres poderosos con acceso a información, se daban cuenta y de forma secreta lo hacían llegar a los jefes cristeros. Me recuerda una escena de la película de San José Sánchez del Río. Uh-huh. Tal vez no era una mujer de la brigada de Juana de Arco, pero en la última noche de San Joselito, su tía, uh-huh, creo, no sé si era su tía, le lleva dentro del pan una hostia. Uh-huh. No sé, me da como un flashback a que algo así fue. Bueno, las damas católicas de Guadalajara, digo no de Guadalajara, de todo el país, las damas católicas nunca se involucraron en la cuestión estratégica militar. Es decir, ellas uh-huh, no conformaron las brigadas. Muchas mujeres de las damas católicas se unieron a las brigadas, pero como organización, las damas católicas decidieron mantenerse en otro tema. Uno de los asuntos que atendían las mujeres de las damas católicas era el cuidado y la protección de los sacerdotes que permanecieron entre el pueblo para celebrar los sacramentos de forma clandestina. Okay. Y ellas les hacían llegar el vino, el pan, los ornamentos o los aceites, todo aquello que requirieran para ejercer el sacerdocio, ¿no? Y también lo hacían de forma clandestina. Pero a diferencia de las brigadas Juana de Arco, las damas católicas no se involucraron en la estrategia militar, en la guerra, como dices, okay, ¿no? Las brigadas Juana de Arco sí. Las brigadas Juana de Arco se organizan como un ejército paralelo al ejército cristero. Estaban conformadas de la misma forma que estaba organizado el ejército cristero. Okay. Batallones, mandos y una estricta, de alguna manera, secrecía sobre sus actividades. ¿Por qué? Ya decíamos, ¿no? Servían de información, de comunicación, de información. También para la compra y el suministro de armamento. Y esto lo hacían de una forma muy peculiar. ¿Cómo? Mira, ellas tejían sus propios vestidos, uh-huh, y en el forro de los vestidos bordaban espacios para guardar ahí las municiones que luego, ocultas en el vestido, las trasladaban caminando o viajando en tren o en auto para no ser descubiertas y hacer llegar las municiones
A los cristeros. Imagínate cuánto pesaban. O sea, traían municiones y aparte armas en los vestidos. Sí. Todo lo que podían esconder dentro de sus vestidos, en vestidos confeccionados por ellas, para hacérselo llegar al ejército cristero. Wow. No me imagino ir caminando con un rifle aquí a un lado y luego unas balas en la cintura. Evidentemente no iban los rifles. No, o sea, abajo del vestido. Iban desarmados, ¿sabes? O sea, las armas son como sí, se desarman, pues. Las armas se desarman. Tienen distintos componentes y cada uno se va colocando de forma que garantice sus mecanismos, ¿no? Pero las brigadistas de la Juana de Arco tuvieron que aprender a desarmar. No solo a desarmar, sino a fabricar municiones, a fabricar explosivos para luego enviarlos a los campos cristeros. Eran ellas las que fabricaban las armas. Sí, pero no había lugar de donde sacar armas. En lugares clandestinos. ¿Sabes qué más hacían? A través de sus contactos, buscaban a los propios militares o a las empresas que fabricaban las armas para comprarles las armas y luego ellas trasladarlas al ejército cristero. ¿Y de qué forma las compraban para que no sospecharan? Pues recaudaban dinero. ¿Cómo lo recaudaban? Iban de vez en cuando solicitando a las familias católicas aportaciones voluntarias. ¿O no? ¿Voluntarias o no? ¿Por qué o no? Porque en muchos casos el financiamiento de estas armas llegaba a partir de las solicitudes del ejército cristero a las personas, a las familias adineradas, ¿no? Pero bueno, las mujeres en las brigadas Juana de Arco muchas veces sufrieron vejaciones, abusos, violencia y fueron asesinadas al ser descubiertas. ¿Y si descubrían a una, no descubrían a todas? Mira, era una red secreta. Estamos hablando de que se calcula que en esa época las brigadas femeninas Juana de Arco llegaron a reunir 25,000 mujeres organizadas en todo México. 25,000 mujeres. Muchísimo. Hasta ahorita que la población creció muchísimo, 25,000. Wow. Es un mundo, pero 25,000 mujeres dedicadas a la inteligencia militar, a la fabricación de armas, municiones, al traslado de municiones, al cuidado de los enfermos, porque muchas de ellas fungían como enfermeras en los campamentos cristeros, como correos, es decir, como gente que llevaba y traía información y mensajes entre los distintos jefes cristeros. 25,000. Pero su compromiso era total. Era absoluto, que muchos cristeros llegaron a afirmar que de no haber sido por ellas, el movimiento cristiano no hubiera podido ser lo que fue.